¿Sí se da usted cuenta? Dios escoge la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. Tenemos a Dios escogiendo. Todo esto en un marco solamente de la soberanía divina. Nunca el ser llamado, escogido o elegido, nunca en la Biblia denota superioridad humana. Escuche bien esto. Lo único que vemos aquí en ese marco de ser elegido, llamado o escogido es la soberanía divina, pero nunca superioridad humana. Esto es pura gracia de Dios para nosotros. Así que es muy importante. Así podemos seguir y analizando todo lo que Dios escogió y todo lo que rechazó. Por eso le repito el título: la responsabilidad de ser escogido. Y le repito nuevamente, el hecho de ser escogido, unos sí y otros no, para el servicio del maestro, nunca ha denotado superioridad. Nunca. Simplemente soberanía divina, amor, gracia, misericordia de Dios para nuestra vida y nada más. Dice la Escritura que, como le he estado mencionando, llamó a estos 3 discípulos y fue transfigurado delante de ellos. De alguna manera, el Padre y el Señor Jesús, queriendo mostrarles a ellos el mesianismo de Jesucristo, sin dejar lugar a dudas. Ellos tenían delante suyo al mismo Hijo de Dios, al Mesías de Israel, al deseado de las naciones. Bendito sea su nombre, para que no hubiera duda. Escúcheme bien. Esto le sirvió de marco a Jacobo, porque como ya le mencioné hace unos momentos, lo iban a matar a filo de espada. De alguna manera yo creo que le sirvió de preparación para que su fe no decayera en el Mesías. Dios le estaba mostrando: mira, vas a padecer por mi hijo, por el Mesías de Israel. Y quizás murió de una forma valiente, sabiendo en quién había creído él, Jacobo. A Pedro como el apóstol de la circuncisión, confirmándole el llamado apostólico sobre la circuncisión. Y a Juan, el apóstol, porque se cree que fue el último de los apóstoles que murió y que vio venir el reino de Dios con poder en la revelación del libro de Apocalipsis, que Dios en su gracia a través de su Hijo Jesucristo le concedió a este apóstol. Literalmente se cumplió esa profecía en estos 3 discípulos apóstoles posteriormente. Rotundo esto, preparando a Jacobo para el día de su muerte. Dios le quiso mostrar la gloria del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La responsabilidad de ser escogido. Hay unas palabras que me impactan a mí y que quiero compartir con ustedes. Están en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 26 y 27, que dice así: en aquel tiempo Jesús respondió y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre,
Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, escuche esto, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué palabras tan tremendas. El Hijo de Dios revelando al Padre, y el Padre revelando a su Hijo. ¿Cuáles fueron esas cosas que el Padre escondió de los sabios y de los entendidos? Precisamente esta, la revelación clara y sin lugar a dudas de que Jesús era el Mesías de Israel. Bendito sea su santo nombre. Esas cosas fueron escondidas de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, inclusive de los sumos sacerdotes y de los gobernadores paganos. ¿Se da usted cuenta la responsabilidad de ser escogido? Y Dios revelándosela a los niños, es decir, a personas del pueblo que no conocían la Torá o que la conocían solamente en parte, pero que en realidad ignoraban más de lo que conocían. Personas que no eran tenidas en estima en medio del pueblo. Quizás personas a quienes los escribas y los fariseos no les permitían entrar en las sinagogas. A las personas desechadas del pueblo, a ellos el Padre les revela la mesianidad o el mesianismo de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos grandes conocedores de la Torá, de las Sagradas Escrituras, doctores de la ley, nunca entendieron el mesianismo de Jesús o la mesianidad de Jesús. Cumpliéndose literalmente lo que el profeta Isaías clamó diciendo, para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Qué situación para mí comprometedora, la responsabilidad de ser escogido. Es necesario que nosotros como siervos de Dios, como llamados por la bendita misericordia del Señor, perdónenme ustedes la expresión, amados hermanos, pero es importante que le midamos el agua a los camotes, porque no es cualquier cosa. No estamos hablando de los privilegios de servir al Señor, de conocerle, de recibir dones, recibir ministerios, de recibir tantas cosas. Eso ahorita no lo tocamos. Simplemente estamos viendo la responsabilidad de ser escogidos. Al que más se le da, más se le demandará. Al que más se le confía, mayor son las cuentas que se le pedirán. Escuchemos esto. Nadie puede jactarse de su llamado. Y si lo hace, que le pida perdón a Dios, porque ha sido escogido, llamado o elegido por soberanía divina, no por méritos, no por obras, por soberanía divina. No pierda eso, no pierda eso de su mente, no lo saque de su mente, medítelo. Entonces tenemos aquí a estos tres discípulos, apóstoles, el Señor revelándoles su gloria. Pero viene algo triste en este asunto. Y nuevamente, lamentablemente, sale a relucir un poco más Pedro. Yo no estoy juzgando al apóstol Pedro. El apóstol Pedro es 1000 veces mejor que yo. Simple y sencillamente sale a relucir lo que hemos estado mencionando. Pedro, el impulsivo, o el explosivo, el impetuoso, el que quiere hablar por los demás, nuevamente sale a relucir. Escuchen,
Las vestiduras de Jesús se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero de la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley de Dios. Repito, Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley de Dios, y se unen estos dos en Jesucristo. El cumplimiento de los profetas y de la ley de Moisés se unen en la persona de Jesucristo. Escuche bien esto. Y hablaban de su muerte. El evangelista Lucas, el doctor Lucas, nos dice que hablaban de su muerte, de su subida a Jerusalén. Y aquí hay algo que es digno de resaltar. Aparece Elías con Moisés hablando con Jesús. Hay muchas cosas que decir sobre esto, de verdad, hermanos, que no alcanza el tiempo. Hay muchas cosas más para explicar por qué Elías y por qué Moisés, aparte de lo que ya le mencioné. Hay muchísimas cosas, pero ahorita nos vamos solamente con esto. Entonces dice, entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, maestro, es bueno que nosotros estemos aquí. Él reconoce que es bueno estar viendo lo que tiene delante. Reconoce, es bueno para nosotros estar aquí. Pero escuche después. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Escuche, hermanos, escuchemos por favor. La palabra enramada aquí, algunas versiones de la Biblia traducen como Sucot, una cabaña. Una suká en singular, cabaña. Sucot en plural, cabañas. Hay otras personas que llegan a decir que era como un lecho, como si estuvieran preparando las famosas almohadas. Vamos a preparar 3. Escuche usted, porque por esto digo que es triste. Ante la revelación de la gloria del Mesías y la voz que se escucha del cielo, ante lo que estaba viendo Pedro, la transfiguración de Jesucristo, ante toda esa gloria, Pedro hagamos 3 enramadas. ¿Para qué era la cabaña? ¿Para qué era la enramada? Para dormir, para descansar. ¿Se da usted cuenta? Pedro reconoce y dice: es bueno, maestro, que estemos aquí, para nosotros es bueno. Si quieres, vámonos preparando para dormir, para descansar. ¿Se da usted cuenta?